A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, dará su conferencia magistral. Buenos días o buenas tardes, como dijo Víctor, a todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Superior Tribunal de Justicia por esta cálida recepción, a todos los magistrados, jueces y juezas aquí presentes, a las organizaciones que los representan y también a la comunidad jurídica en general de Córdoba, que siempre ha tenido tanta calidez y tanta iniciativa cuando se trata de temas jurídicos, y por supuesto también a la abogacía, que forma parte sustancial del Poder Judicial en sentido amplio, porque son los que presentan las demandas, y también a los sectores vinculados al Poder Judicial, como la universidad, los escribanos y todos aquellos que forman este conjunto que denominamos Poder Judicial en sentido amplio, porque son los que cumplen un rol en la sociedad. Quiero decirles que mi presencia aquí no es en carácter de presidente de la Corte, ni siquiera de presidente de la comisión que elaboró este Código Civil y Comercial de la Nación, sino en función de profesor de Derecho que viene a decirles lo que piensa sobre lo que estamos viviendo ahora, que es un nuevo Código Civil y Comercial. Y por eso vamos a hacer un panorama de los principales temas, porque lógicamente uno no puede hablar específicamente de todo el código, son unos cuantos artículos, pero sí podemos hacer algunas reflexiones sobre los principales aspectos que han sido modificados. Lo primero que me parece importante señalar es que el código es un producto académico, en el sentido más clásico de la palabra. Es un producto académico porque ha tomado en cuenta primero los proyectos de reformas del Código Civil anteriores, los que se hicieron durante la democracia. 30 años en los cuales la comunidad jurídica argentina trabajó intensamente en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, y todo ese trabajo de la doctrina fue utilizado. Es académico en el sentido de que también se ha basado en la creatividad pretoriana que ha tenido el Poder Judicial, y en esto principalmente el de las provincias, que ha sido el que ha creado muchas de las doctrinas que han sido receptadas en este código, y también académico en el sentido de que todas las normas que están allí previstas continúan esta tradición. Es decir, que es importante esta calificación del Código Civil y Comercial de la Nación como un producto académico, porque esto tiene un efecto tranquilizador inicial. ¿Cuál es el efecto tranquilizador? Ustedes no van a encontrar en este código cuestiones que hayan sido traídas del extranjero y que nadie conoce, o que han sido producto de la imaginación de una mente aislada de la sociedad y que ahora hay que tratar de entender. Por el contrario, cuando uno examina las reglas, es decir, los conceptos jurídicos determinados que definen supuestos de hechos específicos, no hay grandes novedades. Cualquiera que se haya mantenido razonablemente actualizado en estos años no va a tener ninguna dificultad en la lectura, en la comprensión y en la aplicación de este código, porque a lo sumo verá que frente a un debate que tenía la jurisprudencia en un tema se decidió por una de las opciones, o en algún otro aspecto que la doctrina sugería se ha incorporado. Pero no son cuestiones que hayan sido desconocidas, y por eso en el plano de las reglas muchísima de la bibliografía
y de la jurisprudencia que se ha venido aplicando hasta ahora continuará, porque además la prescripción sigue siendo la prescripción, la mora, el matrimonio. Son instituciones que no cambian abruptamente. La lectura de las reglas contenidas en este código es una lectura académica que no va a ser incomprensible para nadie, porque además hicimos un gran esfuerzo en el lenguaje. Hemos leído muchas veces de ida y vuelta para que el lenguaje sea comprensible, y acá hubo una modificación sustancial respecto del proyecto del año 98 que contenía muchas remisiones que hacían la lectura compleja, y nosotros nos esforzamos mucho en que todas las palabras y los conceptos sean claros, no solo para los jueces, para las juezas, para los abogados, abogadas, escribanos, sino para la gente común a la cual está destinado. Porque decía Andrés Bello que el código es para que lo lleve en el bolsillo el ciudadano común. En términos actuales, la gente tiene que entender el derecho. Por eso, los vocablos, las palabras, son claras. No van a encontrar allí cuestiones incomprensibles. Entonces dirán ustedes, ¿cuáles son las grandes diferencias respecto de lo que se ha producido hasta ahora? Yo creo que las grandes diferencias son los cambios de paradigma en el modo organizativo que tiene cada una de las instituciones, no en el plano de las reglas específicas, sino en el plano de los conceptos jurídicos indeterminados y de las grandes tipificaciones de derecho. Es decir, es un código que lo que altera es el modo organizativo del sistema antes que las reglas específicas. Esto es un poco abstracto, pero en la práctica es muy sencillo. ¿Cuáles son estos cambios? Primero, lo que decía el doctor Cecín, la constitucionalización del derecho privado, que es algo que la doctrina reiteradamente reclamó durante años y que ahora está claramente en el código. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos necesidad de un sistema coherente. Y no lo teníamos, porque la Constitución decía una cosa, el derecho privado decía otra, y las leyes infraconstitucionales otra. Lo que hicimos ahora es, en primer lugar, la búsqueda de coherencia sistémica, es decir, que lo que dice la Constitución esté reflejado en el derecho privado, en la constitución del derecho privado, que es el código, y también en los microsistemas jurídicos que lo rodean. Entonces, esto va a simplificar enormemente la tarea jurisprudencial y doctrinaria, porque ahora tenemos un sistema coherente, que vamos a ver luego en distintos aspectos concretos. Esta constitucionalización significa además el pluralismo de fuentes. Los artículos 1 y 2 que mencionó el doctor Cecín son muy importantes. El primero es porque habla de las fuentes del derecho y dice que no es solo la ley, sino también el sistema dentro del cual la ley está, es decir, la Constitución y los tratados internacionales. Y por lo tanto, ustedes van a ver que en todas las instituciones hay normas que están inspiradas en tratados internacionales de derechos humanos y que a su vez la jurisprudencia ya ha aplicado. Y esto no es nada extraño, porque cuando ustedes leen las demandas que hacen los abogados y abogadas y cuando leen las sentencias en el derecho privado actual, prácticamente en todas se cita la Constitución, se habla de derechos fundamentales, se citan los tratados internacionales y las sentencias responden a esas demandas con los mismos fundamentos. Este ha sido un cambio respecto de 100 años atrás, en los cuales había un divorcio entre la Constitución y el Código Civil, y quienes estudiaban el Código Civil y lo aplicaban no citaban la Constitución. Esta separación de las esferas es lo que ha cambiado. Ahora tenemos esferas de lo público y de lo privado comunicadas en el sistema de coherencia normativa y en el sistema de fuentes.
Y otro aspecto en el cual la constitucionalización incide es que tenemos lo que denominamos comunicabilidad de principios, porque lo que está en el derecho público también tiene que estar en el derecho privado y viceversa. Y tenemos numerosos ejemplos en los cuales esto sucede. En el campo económico, por ejemplo, hay una norma en el título introductorio que se refiere al abuso de posición dominante. Y hay otra norma que se refiere en las relaciones de consumo a las cláusulas abusivas. Y esto es comunicable. ¿Por qué? Porque cuanto más transparente es el mercado y más competencia hay, y menos abuso de posición dominante, menos cláusulas abusivas habrá en las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque uno, cuando tiene opción de negociar en la compra con las empresas, hay más oferta, hay menos tómelo o déjelo, que es lo que la doctrina ha dicho que pasa en los contratos de adhesión y de consumo, y entonces hay menos abusividad en el aprovechamiento de las cláusulas abusivas. Entonces, lo que dice el código en esta materia tiene que estar relacionado con la organización del mercado. Y lo mismo pasa en los temas no patrimoniales, donde hay un principio general de sociabilidad de los derechos. Porque cuando nosotros defendemos los derechos individuales en el campo no patrimonial, está muy bien que lo hagamos, porque esto tiene su razón en la protección de la libertad. Pero también tenemos que comprender que el ejercicio ilimitado de los derechos individuales sin tener en cuenta la armonía del bien común hace que la sociedad sea muy difícil de organizar. Y en términos, como lo ha dicho Ronald Dworkin, es una sociedad esquizofrénica si todo es de ejercicio de los derechos individuales. Por eso, en la entrada del código, en el título introductorio, se dice que todos los derechos pueden ser controlados conforme al estándar de la buena fe, del abuso, es decir, lo que la doctrina argentina denominó sociabilidad en el ejercicio de los derechos. Estos son dos ejemplos en los cuales vemos temas muy conocidos, porque a nadie le va a ser extraño la buena fe. Pero el modo en el cual está organizado ahora hace que tengamos comunicabilidad de principios, es decir, lo que defiende el derecho privado tiene relación con la esfera del derecho público. Y esto es muy importante porque va a facilitar también la actividad jurisdiccional, al compatibilizar las esferas del derecho público con el derecho privado. Esto es un reclamo de la doctrina de muchos años, constitucionalización del derecho privado, incorporar todas estas normas que ya tenemos en la Constitución y que no estaban en el Código ni estaban en los proyectos anteriores, porque el último, que fue el del año 98, todavía no tenía en sus manos, los autores no tenían todavía todo el trabajo jurisprudencial que hubo en la aplicación de los tratados de derechos humanos que introdujo la reforma del año 94. Esto fue muy posterior. Entonces, ahora sí se ha incorporado todo esto en el Código. Otro aspecto importante es que este Código introduce una norma muy relevante para los poderes judiciales. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 se habla de interpretación, y cuando se habla de interpretación se dice que hay que tener en cuenta la finalidad de la norma. Esto motivó una disputa de esas que solemos tener los argentinos, que generalmente nos parecen disputas de poder. Entonces en el Parlamento se discutió, bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es la voluntad del legislador, no la de los jueces. Y esto fue un debate, pero el problema no es la pelea entre poderes, el problema es cómo le facilitamos la vida a la población. Y si nosotros decimos que lo que importa es la voluntad del legislador y pasan 100 años y hay que interpretar una ley, hay que ir para atrás.
Y esto es lo que denominamos originalismo, que es la tesis más conservadora que hay en el derecho en materia de interpretación que sostiene Scalia en la Corte Suprema de Estados Unidos, y que si hubiera quedado así, hubiera impedido la enorme transformación que hizo el Poder Judicial y la doctrina, en sentido amplio, en el derecho argentino. Piensen ustedes que muchas sentencias fueron creando todo un sistema de responsabilidad civil que no estaba en el Código, o fueron creando instituciones en el derecho de familia. Se declaró el divorcio sin estar en la ley. Es decir, la creatividad pretoriana, evolutiva, que ha tenido la doctrina argentina en estos últimos años ha sido extraordinaria y benefició a la población. Y por eso, este es un código que sostiene, primero, la interpretación adaptativa evolutiva. Segundo, hay muchas cláusulas generales abiertas porque tenemos que pensar como estadistas, de acá a 100 años, ¿qué va a pasar? Bueno, va a cambiar el mundo, va a cambiar la economía, va a cambiar la sociedad, la tecnología. Entonces estas cláusulas generales van a permitir que la doctrina y la jurisprudencia se adapten, introduzcan nuevas modificaciones, como ha ocurrido en el pasado. Un código del siglo XXI tiene que ser un código de principios y de valores, no de reglas tan precisas que introduzcan una atadura fija en un mundo tan cambiante. Este es un cambio de concepción que en el código es importante, pero ya estaba, porque los poderes judiciales y la doctrina han sido los grandes actores de la transformación del derecho privado. Pero ahora está esto en las cláusulas generales, en la interpretación adaptativa y en el artículo 3, que recoge la antigua doctrina que tiene el juez la obligación de fallar, en non licet, no puede decir no decido, pero dice razonablemente. Y esto también es un cambio en la mirada de la decisión judicial. La decisión judicial no es algo que los jueces podemos hacer mirándonos a nosotros mismos. Tenemos que mirar a la sociedad, argumentar, persuadir, convencer. Es decir, los argumentos de la decisión judicial, como lo del legislador, tienen que ser argumentos razonables, porque la razonabilidad hace que pueda la sociedad entenderlo, y si la sociedad lo entiende va a vivir conforme al lenguaje del derecho, y eso va a ser un mejor Estado de Derecho. Entonces la obligación de fallar razonablemente hace que la decisión judicial sea más controlable, porque este es el fundamento de la doctrina de la arbitrariedad. Entonces es un código que le da protagonismo a la doctrina, al Poder Judicial, para adaptarse a los cambios futuros, no es cerrado. Tercer tema que es importante es que el código ha modificado la tipicidad de los derechos, porque los derechos tradicionalmente regulados en el Código Civil son los individuales, pero acá en el artículo 14 se introducen los de incidencia colectiva en relación a la Constitución, que en el artículo 43 los contempla. Entonces es el primer código de derecho comparado que contiene dos tipos de derechos. Es el primero. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución. Entonces esta es la coherencia del sistema. ¿Qué importancia práctica tiene esto? Tiene mucha relevancia, porque el abuso del derecho que se prevé en el artículo 14 respecto de los derechos de incidencia colectiva es muy relevante, y esto va a dar lugar a una jurisprudencia extraordinaria. En Brasil, el Código Civil introdujo, el Código del año 2002 introdujo la función social de la propiedad, y la doctrina brasileña habla de la función ambiental. Nosotros no hemos utilizado esos vocablos porque en la Argentina siempre se utilizó el abuso del derecho a partir de la reforma del año 68, y es algo que todos entendemos muy bien. Hay mucha jurisprudencia y doctrina. ¿Qué quiere decir esto? El abuso del derecho entre derechos individuales. El acreedor
excesivo, el titular de derecho de dominio que abusa, pero ahora está contemplado no solo la colisión entre derechos individuales, sino respecto de los derechos de incidencia colectiva, con lo cual uno puede consumir porque es lícito, pero el consumo debe ser sustentable, y así dice una norma específica en materia de relaciones de consumo. Uno puede ser titular de bienes, pero esos bienes deben ser ejercidos en relación a los derechos de incidencia colectiva de manera armónica, y por eso los artículos 240 y 241 regulan la relación de los bienes no solo respecto de la persona, sino respecto de los derechos de incidencia colectiva. Y entonces se dice que el ejercicio de esos derechos debe ser sustentable y debe protegerse la flora, la fauna, la biodiversidad. Esto es una armonía entre el ejercicio individual y los derechos de incidencia colectiva. Lo mismo que el abuso de posición dominante, porque uno puede ejercer el derecho de asociarse, de establecer acuerdos, pero no puede distorsionar el mercado, porque la Constitución, a su vez en el artículo 43, protege las relaciones de competencia como derecho de incidencia colectiva. Es decir, hay una cantidad de supuestos que la doctrina y la jurisprudencia van a ir desarrollando para encontrar esos puntos de equilibrio en los mayores conflictos que se vienen en el futuro, que van a ser estos: cómo articular lo individual con la convivencia colectiva. Los grandes conflictos del futuro van a ser estos, y ahí están los estándares para que nosotros vayamos encontrando los equilibrios armónicos, lo que denominamos juicio de ponderación, puntos de equilibrio. Entonces el Código provee eso, es un cambio también de concepción en el derecho privado, pero es muy importante, ya la doctrina lo venía diciendo y también la jurisprudencia. Otro aspecto es que este Código cambia también el sistema de tipicidad de los bienes. ¿Por qué? Porque había que ponerlo de acuerdo con la Constitución y las normas infraconstitucionales. Entonces tenemos los bienes tradicionalmente regulados en un código, que es la relación entre el titular y un bien de contenido patrimonial. Después tenemos el cambio de titularidad, cuando ya no es un sujeto, persona humana o jurídica, sino que es un pueblo originario, que están en la Constitución, pero no estaban en el Código. Ahora están en la Constitución, están en el Código, y la regulación de la propiedad de los pueblos originarios está en las leyes especiales. Con lo cual, tenemos dos tipos, porque cuando el mismo bien, por ejemplo, un campo es de titularidad de una persona jurídica, la relación es de una manera, pero si es un pueblo originario es otra, totalmente diferente. Entonces ahí hay una modificación subjetiva. Y luego tenemos modificaciones objetivas, porque están los bienes de contenido patrimonial, que es tradicional tema de la codificación, y los que no son de contenido patrimonial, que lo hemos incluido porque hemos tratado de contemplar la situación del cuerpo humano, que es un gran tema del futuro. Nuevamente, pensemos como estadistas, 100 años. Si ahora el cuerpo humano ya puede ser modificado de muchas maneras, imagínense dentro de 50 años. La evolución de la genética, de la medicina, es tremendamente acelerada y no hay muchos criterios para tratar estos temas. Y si nosotros no definimos, por lo menos valorativamente, cuál es el camino, vamos a tener muchos problemas. El principal es que las personas más vulnerables económicamente pueden verse obligadas a comercializar sobre su cuerpo, que ya sucede ahora, pero dentro de 50 años va a ser mucho peor. Entonces, lo que se introdujo en el título introductorio fue una definición axiológica valorativa, es decir, el cuerpo humano puede ser objeto de relaciones jurídicas,
pero no comerciales. Pero no se puede frenar el avance de la ciencia. Entonces sí hay que admitir relaciones jurídicas y se establece específicamente cuáles son las finalidades que legitiman una relación sobre el cuerpo humano, que tienen que ser terapéuticas, sociales, bueno, están enumeradas allí. Pero esto es muy importante, es el primer código que tenemos que tiene los bienes patrimoniales y también los que no lo son, y hay una clara definición axiológica. Entonces tenemos una mayor amplitud en la tipicidad de los bienes. Otro tema importante es la persona dentro del código. Los códigos del siglo XIX regularon la persona respecto de la igualdad ante la ley, que era el gran tema de la época. Por eso cuando se habla del Código de Vélez, hay que entender el codificador de la época en su contexto. No se le puede criticar con criterios actuales. En la época de Vélez hizo lo que había que hacer en ese momento, que era la igualdad ante la ley. Pero luego, en el siglo XX, se entendió que hay muchas cuestiones que hacen que las personas no sean iguales, aun cuando seamos iguales ante la ley. Hay muchos otros aspectos y por eso ahora se habla mucho más de la regulación de la persona en concreto que del ciudadano en abstracto. Entonces el ciudadano en abstracto sigue estando, tanto en el derecho público como en el privado, como titular de derechos. Y en esto somos todos iguales. Pero después hay diferenciaciones de todo tipo, porque el derecho debe mirar la vida concreta de cada uno. Cuanto más nos acerquemos al sentido común, más aplicable va a ser el derecho. Entonces, primera diferenciación, la persona está contemplada en distintas etapas de la vida. Está el niño como sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque esto está en la Constitución y en los tratados internacionales. Y entonces el niño ahora está en el código de manera coherente. Y al estar en el código tiene derechos, como el derecho a ser oído, hay derechos que lo protegen en materia de adopción, una cantidad de derechos del niño. Están los adolescentes, 13 años, la edad difícil. Bueno, los adolescentes hoy son muy diferentes que lo que existían en el pasado, tienen derechos, los reclaman, no solo los reclaman, los ejercen. Entonces está la figura del adolescente con algunos derechos y deberes. Está también el menor, está también el adulto y está la situación de las personas adultas, que esto es algo que yo insisto mucho siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la evolución de la sociedad argentina, la expectativa de vida hoy es de 73 años y en el futuro puede ser más. Pensemos que en la época de Vélez era la mitad. O sea, no se puede comparar lo que era el siglo XIX con el XXI. Pero dentro de unos años, las personas de edad avanzada van a ser muchísimas. Y los problemas que van a tener también van a ser muchísimos si el legislador no los prevé. Bueno, acá se reguló mucho esa situación en diversos campos. Por ejemplo, la posibilidad de proteger a la persona adulta frente al entorno tecnológico, que este es un cambio fenomenal que vemos, donde todo hoy es tecnológico, pero imagínense dentro de 50 años. Si hoy ya nos cuesta ir a cobrar, porque hay muchos que no entienden cómo funcionan los cajeros, imagínense dentro de 50 años. El entorno tecnológico es algo que para una persona adulta va a ser cada vez más difícil. Y hoy nosotros le preguntamos a los niños cómo usar la tecnología. Esto también hay que decirlo, es la primera vez en la historia de la humanidad que sucede que el conocimiento técnico pasa de una generación a la anterior. Yo sí digo siempre, la sabiduría no, porque la sabiduría siempre se transmite de padres a hijos o de una generación a la que sigue.
sobre todo porque no cambian los problemas humanos. Las tragedias y las comedias son iguales en Grecia que acá. Pero el manejo de la computadora, del celular, de la música, de bancarización electrónica, de los contratos en Internet, todo eso es un cambio tremendamente acelerado y que nos es cada vez más ajeno. Por eso hay muchas normas de protección y de tutela de esta vulnerabilidad cognitiva que vamos a tener en la población adulta. Y también hay muchas normas que protegen a todos aquellos que son considerados incapaces, porque la evolución de la incapacidad va a ser cada vez más grande. Todos vamos a ser personas adultas, pero con un cerebro distinto de una persona joven, y podemos ser calificados muy fácilmente como para ser internados. Y si nosotros no preveemos esto, que ya está pasando, hubo gente, la Corte tuvo un caso tufano en el que hubo una persona internada 25 años sin control judicial, y esto nosotros aplicamos allí tratados internacionales que ahora están, el artículo 31, el 43. ¿Qué hicimos acá? Una inversión copernicana también. Se presume la capacidad, no la incapacidad. Y cuando alguien es incapaz, lo que hay que hacer es nombrarles sistemas de apoyo para que logre la capacidad, no sustituirlo por un representante. Este es un cambio muy grande que está en tratados internacionales y ahora está en el Código. Entonces hay que trabajar para la capacidad. La internación es una medida muy extrema y hay una cantidad de requisitos enumerados que hacen que no sea fácil internar a alguien en un establecimiento mental, como hoy sucede. Hay mucho control sobre esto. Esto protege la libertad. Y también, por ejemplo, las personas adultas que están en los geriátricos y que firman muchas cosas, se reforzó la noción de prodigalidad y la lesión para contemplar los casos en los cuales hay un aprovechamiento de esa debilidad psíquica. Entonces, esto son instrumentos que van a ayudar a proteger a una población adulta en un entorno cada vez más difícil. La soledad del adulto es un tema que hoy se empezó a estudiar en muchos centros internacionales y nosotros lo tenemos ya en el Código. ¿Por qué? Porque regulamos personas en concreto, en situaciones en concreto. También la persona ha sido contemplada en su vulnerabilidad económica, es decir, las diferencias que hay entre los que contratan y tienen vinculaciones entre iguales y los que no son iguales. Y por eso es el primer código que introduce sistemáticamente las relaciones de consumo dentro del Código Civil. Entonces tenemos la contratación entre iguales y la contratación entre quienes no lo son. Y por eso hay muchísimas normas que protegen a los consumidores. Y hay normas que son muy importantes y que hay que prestarles atención. Por ejemplo, la publicidad. Que un código regule la publicidad me parece extraño. Sin embargo, hay normas que establecen regulaciones sobre la publicidad inductiva y a su vez mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque la publicidad inductiva es un tema de una gran trascendencia y nosotros no nos damos cuenta. Casi todos hacemos lo mismo, aquí y en la China. Los chicos de la China juegan a los mismos juegos que los argentinos, porque la publicidad inductiva nos conduce, nos lleva, son pautas culturales. Ahora, si una generación entera sigue una pauta cultural, no pasa nada, pero con la aceleración que hay, cambian las pautas culturales en el transcurso de una vida. Y esto, que parece un tema de la sociología, tiene mucha importancia en la tragedia de la vida cotidiana, porque hay mucho engaño. Pensemos nosotros
en algo que hemos escrito hace unos años y se discutió en congresos científicos de la Argentina. Una persona que se educó hace 50 años en las pautas culturales lo incitaban a fumar, porque estaba Humphrey Bogart en la televisión, en el cine, que era un gran seductor, todo el día con el cigarrillo en la boca, y después Cortázar, como gran intelectual, siempre con el cigarrillo en la boca, y no había información sobre que eso causaba daños, y todos fumaban. Cambió la pauta cultural, se conoció más los efectos que fueron ocultados por la ciencia durante muchos años, pero hoy el que fue educado y siguiendo esa publicidad paga el seguro más caro, no puede entrar en el hotel, no puede entrar en el restaurante, es separado, así cambió el contexto y quedó fuera de foco. Hasta la ley cambió en el transcurso de una vida, y esto pasó en numerosas situaciones. Yo había escrito también sobre el caso de Sartre. Sartre escribió sobre la náusea. El gran modelo era no entender el sentido del mundo, y por eso era un filósofo inteligente. Y hubo mucha publicidad alrededor de eso. Y si hoy ustedes en el trabajo, aquí en tribunales o en cualquier trabajo, dicen que no entienden el sentido del mundo, les dan un ansiolítico y los mandan fuera del trabajo. Ha cambiado la pauta cultural. No se los considera inteligentes por eso. Imagínense que hoy nosotros hacemos muchas cosas por las pautas culturales de la publicidad. Salimos y comemos un alimento, por ejemplo, dice, bueno, hace bien tomar una copa de vino, o no. Y reflexionen sobre la vida cotidiana y van a ver que muchísimas pautas culturales son inducidas por la publicidad. Entonces tenemos que tener un cierto control, y por eso hay obligaciones de informar, veracidad y los derechos. Este es un ámbito que va a ser de una extraordinaria actividad jurisprudencial. Creo que va a ser importante para que tengamos una mejor vida en el futuro. Y esto hace a otro aspecto que hemos tenido muy en cuenta en la regulación de la persona, que es la ciudadanía del siglo XXI, que no es igual que la ciudadanía del siglo XIX, en la que se contaba al ciudadano para votar. El del siglo XXI es un ciudadano activo, que defiende sus derechos, y por eso están todos los derechos personalísimos en el Código. El derecho a la dignidad. ¿Cuánto nos importa la dignidad? ¿Y cuántas veces somos tratados sin dignidad? El derecho a la imagen. Pensemos nosotros la imagen que está hoy en Internet. Los chicos usan las fotografías y las ponen todo el tiempo. Cuando sean adultos, todas sus imágenes van a estar en Internet. Todas. ¿Y quién es el dueño de esta imagen? Entonces, por eso hay un derecho personalísimo ahí, con acciones preventivas en materia de responsabilidad civil respecto de estos derechos personalísimos. Los datos personales. Todo esto forma parte de la vida privada y la libertad. Y por eso tenemos que introducir allí los derechos personalísimos con sus acciones correspectivas en materia de responsabilidad, pero no el resarcimiento, sino la prevención, que es la manera de proteger a la persona. Entonces, en la regulación de la persona, nuevamente, ustedes no van a ver en cada artículo grandes novedades, pero el sistema ha cambiado sustancialmente en cuanto a la concepción. Presumimos la capacidad, protegemos la ciudadanía del siglo XXI, la regulación es en concreto y no en abstracto. Esto es muy importante. La familia, no se asusten que no voy a hablar de todo el código, simplemente algunos conceptos generales. En la familia también hubo mucha discusión, pero lo que solamente quiero comentarles es el modelo, es decir, ¿por qué
¿Por qué se toman estas decisiones? El primer modelo que hay en materia de familia es justamente el ejemplificador, es decir, la familia debe seguir un determinado tipo y entonces el legislador lo consagra en la ley y todos debemos seguirlo. Esto fue lo que se hizo en sociedades que eran homogéneas, donde todos pensaban más o menos igual. Y si no pensaban igual, se hacía que pensaran igual. Entonces, es lógico que en el siglo XIX se regulara el matrimonio católico. Pero a los pocos años, con la llegada de los inmigrantes, esto entró en crisis y ya hubo muchas disputas. Es conocido el caso de los inmigrantes que se casaron en la plaza pública en La Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y eso motivó una gran pelea pública, y luego vino la ley de matrimonio civil de la provincia, y luego vino la ley de matrimonio civil de la nación, y vino el matrimonio civil. Y después la historia es conocida, vino la separación personal, el divorcio, el matrimonio igualitario, y cambió todo. No se puede regular contra las olas del mar. Esto es una cuestión central. Nuestra función no es juzgar a las personas por lo que hacen, sino facilitarles la vida. De manera que si hoy la sociedad ya no es homogénea, sino que es multicultural, hay muchos modelos de vida, la función del legislador no es dificultarles la vida, sino facilitarles que cada uno decida cómo quiere organizar su vida familiar. Por supuesto que hay modelos, pero la manera de favorecer esos modelos es la persuasión, no la prohibición, o la no regulación. Piensen ustedes que nosotros hoy tenemos la convivencia que hace 100 años se miraba despectivamente, hace 30 años nada más se consideraba que era algo de las clases bajas. Pero hoy está en todas las clases sociales, está en todas las regiones del país y en todas las edades. Los jóvenes, los grandes. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar la convivencia en una regulación nacional? Porque el problema después lo tiene la jurisprudencia. Cuando la gente tiene conflictos, ¿cómo se hace? Se empezó a inventar ficciones, que acá hubo una sociedad, que acá hubo enriquecimiento sin causa, pero no puede ser que compliquemos la vida de la gente y de todo el mundo porque no queremos reconocer las prácticas sociales. Entonces ahora se cambió el modelo. El modelo es de un reconocimiento claro de la sociedad multicultural y de las opciones de vida que cada uno de los argentinos tiene y que nosotros debemos respetar. Y por eso está el matrimonio, está la convivencia, están los distintos tipos de filiación, está también la separación en sus distintas maneras, porque también aquí se siguió la experiencia. Nosotros consultamos mucho la práctica jurisprudencial y cuando uno consulta qué pasó, cuál es la experiencia en materia de divorcio, las dos vías fueron muy criticadas. El divorcio causado termina siempre en tragedias que luego pagan los niños o el patrimonio. Tragedias judiciales. No es una buena experiencia, pero fue unánime la respuesta que hemos recibido. Y el mutuo acuerdo, ambos también previsto en la ley 17711, tampoco funcionó muy bien, sirvió para la época, pero hoy es una ficción, porque hay muchas jurisdicciones donde no se hacen las audiencias, se reconoce el poder, y no hay muchos casos en los cuales un juez o una jueza haya conciliado un matrimonio que decidió separarse. Y la verdad es que esto no funcionó tampoco, se transformó en una ficción. Entonces cambió el sistema, pero porque ya cambió en la realidad.
el Poder Judicial fue transformando esto. Y por eso ahora, bueno, se optó por una solución que parte de aceptar la decisión de personas adultas que quieren separarse. Si hay esa decisión, bueno, es respetable. Lo que hay que hacer es solucionar los problemas que eso genera. Entonces, por eso, lo que hay es una regulación importante en la solución de esos conflictos, pero no en la decisión de separación, que, como digo, la experiencia jurisprudencial ha demostrado que no hay modo en que el Poder Judicial vuelva a reconstituir lo que las partes han decidido que se terminó. Entonces, este es el cambio importante, que es un modelo multicultural. Unas breves palabras sobre la actividad económica, que no es menor, porque este es un código civil y comercial. Y hay muchísimas normas que tienen que ver con la actividad económica, comenzando por las obligaciones y los contratos, y están todos los contratos con finalidad distributiva y los contratos de arbitraje, la sociedad de un solo socio. Casi todos estos temas estaban ya en los proyectos anteriores. Por ejemplo, la sociedad de un solo socio es algo que ya estaba en el primer proyecto de la democracia y fue trabajado por la doctrina. No son cuestiones novedosas. Los contratos que hoy están, por ejemplo, los contratos distributivos, están ahora, pero respondiendo a lo que ya la doctrina y jurisprudencia venían diciendo. Es decir, no son creaciones nuevas, sino que hemos receptado lo que la doctrina venía diciendo sobre cómo es el contrato de agencia, la franquicia, o cómo son los títulos valores o los contratos de bolsa. Todo eso es muy importante para la actividad económica. Y se ha tratado de brindar seguridad jurídica en la actividad económica, que es un tema importantísimo, porque nosotros necesitamos también del desarrollo. No se puede funcionar si no hay un respeto de las relaciones privadas cuando son discrecionales entre iguales. Y por eso hay normas muy importantes, como por ejemplo decir que el contrato tiene protección constitucional, que es algo que en nuestra historia ha sido trágico, la intervención del Estado en los contratos. Pensemos en lo que fue la emergencia económica, nada fue también lo más trágico, pero hemos tenido muchos casos. Ahora, el Código Civil dice lo que dijo la Corte hace muchísimos años y lo que dice la doctrina. Hay una protección constitucional de los derechos contractuales, como si fueran de propiedad. Este es un cambio también de paradigma porque hace a la seguridad jurídica. O muchos otros temas que ha reclamado la doctrina en materia comercial, como por ejemplo una clara separación respecto a las relaciones de consumo y establecer que los contratos entre empresas son entre iguales, y entonces allí hay que respetar lo que se dice, y ahí tiene predominio la autonomía de la voluntad, no en las relaciones de consumo, pero sí cuando son contratos entre iguales. Y por eso es que hay un gran reforzamiento de todo esto, siguiendo normas internacionales como los principios de UNIDROIT en materia comercial, que han sido receptados en la teoría general de contrato, han sido receptados muchos de los modelos internacionales en los contratos especiales de naturaleza comercial. Es decir, que hay un fortalecimiento muy grande en materia comercial que mejora ostensiblemente lo que teníamos, porque el Código Comercial ni siquiera existía. Fue desmembrado en un proceso de descodificación de leyes especiales. Entonces ahora va a ser mucho más fácil porque tenemos todo ordenado sistemáticamente dentro del código y no disperso en una multiplicidad de leyes especiales. Lo mismo ocurre con los derechos reales, donde no hay tampoco grandes novedades, pero tenemos todas las leyes especiales dentro del código y no una dispersión que no solo es difícil por su dispersión, sino por su falta de coherencia entre lo que dice una ley especial, lo que dice otra. Entonces ahora está ordenado sistemáticamente dentro de los derechos reales. Esto es un trabajo muy fuerte en favor de la sistematización.
del derecho privado. Y no quiero seguir más porque realmente sería interminable, pero me parece que a modo de conclusión creo que es importante señalar que este es un código que ha sido basado en la doctrina jurídica argentina, lo cual es una afirmación obvia, pero no es menor en términos culturales, porque históricamente nunca hemos tenido demasiada identidad cultural. Vélez Sarsfield, en su época, se esforzó mucho por entender este tema, porque estaba en contacto con Freitas o con Bello, y porque trató de adaptar en su época esas normas que existían a lo que era la realidad del momento. Después vino la Argentina de la inmigración, y los inmigrantes hicieron un enorme aporte, pero lo que ocurrió fue que el derecho público basado en la Constitución tenía un origen anglosajón, modelo de la Constitución norteamericana, y todo el derecho privado de los inmigrantes basado en el derecho continental europeo. Y esto es casi una esquizofrenia, porque hubo que armonizar la Constitución anglosajona con el derecho continental europeo. Fue un trabajo muy difícil, pero siempre generó esta idea de que lo mejor que podemos hacer es encontrar los libros de los autores europeos o norteamericanos o la última ley que salió en alguno de esos continentes para traducirla. Y esto hace 30 años comenzó a ser cambiado porque la doctrina argentina comenzó a trabajar en el derecho privado nuestro. Y si ustedes se fijan en este código, las fuentes no son del tipo de fuentes que se utilizaban en el pasado. Es decir, acá encontramos el gran código civil italiano y lo hemos adaptado y lo tradujimos, o el código alemán. No. Las fuentes son la doctrina, la jurisprudencia argentina, lo que se ha hecho en el país en los últimos 30 años. Y esto es motivo de orgullo, porque es la primera vez que tenemos identidad cultural y que nosotros vamos a poder ir, como se hace ahora, en la semana que viene en un congreso en Roma, donde se estudia el código argentino. Todos los italianos estudiando el código argentino. ¿Por qué? Porque tiene muchas normas que no están allá. Es la primera vez que ocurre. Han sido trabajadas aquí en la región. Casi todo lo que les dije. Y eso ustedes pueden analizar el derecho comparado. Entonces, que tengamos identidad cultural, que digamos esto es algo propio, que además sea un código abierto que permite una fase de implementación, porque hoy no se puede hacer un código como lo hizo Vélez, que en su época era así, las normas eran cerradas porque no cambiaba la sociedad ni la economía al ritmo que cambia hoy. En el siglo XXI un código tiene que tener normas abiertas que permitan la adaptabilidad en los cambios tecnológicos, económicos y sociales. Pero esas normas abiertas hacen que los poderes judiciales tengan un gran protagonismo y por eso hemos hablado ahora de proceso de implementación. En el mundo actual se habla muchísimo de la implementación, que es el gran tema, porque lo que pasa es que hay muchas leyes, pero después el problema es cómo se aplican. Entonces aquí deliberadamente hemos dejado un espacio abierto para el activismo judicial y de la doctrina en la adaptabilidad diacrónica y sincrónica, como se denomina, de las normas. Es decir, que es un código que tiene identidad cultural, pero además va a dar la posibilidad de que muchos puedan seguir agregando significado conforme a las necesidades de la población.
Y este es el sentido de una ley, porque si nosotros hacemos las leyes pensando en nosotros y no en el destinatario de la norma, nos equivocamos de entrada. La norma tiene que estar muy cerca de los cambios sociales, orientarlos conforme a un esquema de valoraciones, pero estar cerca. Si las normas no tienen cierta sintonía con el sentido común, van a estar muy alejadas del pueblo y esto afecta la credibilidad de las instituciones. Por eso es que aquí hay mucho de esfuerzo porque sea un código del sentido común que los ciudadanos puedan entender y aplicar. Por eso nosotros estamos entusiasmados con este proceso de implementación. Esto es un acto de un proceso de implementación. Los cursos, las decisiones, la doctrina, este entusiasmo que hay en todo el país de enormes cantidades de charlas y de actividades y de gente que escribe, nos hace acordar a la razón por la cual nosotros empezamos a trabajar en la doctrina. Porque la doctrina jurídica argentina tuvo un florecimiento con la reforma del 68 en el derecho privado. Pasaron unos años y la reforma quedó ahí, pero no se había aplicado demasiado, hasta que después comenzó rápidamente a encontrar su lugar y hubo congresos y actividades científicas a lo largo y a lo ancho del país y toda una generación de juristas empezó esa actividad, que justamente empezó en Córdoba, antes de la reforma del 68, con un enorme congreso de derecho civil. Y esa doctrina cordobesa tomó en sus manos esa reforma y luego se transformó en ley. Y esos congresos fueron a lo largo y a lo ancho del país lo que creó una nueva generación de juristas, una nueva generación, un riquísimo debate cultural. Y eso es lo que viene ahora. Renovar la cultura jurídica, discutir, entusiasmarse, tomar estas banderas e ir adelante. Eso es lo que esperamos de todos ustedes. Nada más y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas